Hoy estaríamos viendo en esta primera partecita de la reunión la representación de las hileras, es decir, cómo esos métodos que utilizamos ayer están construidos. Es como si estuviéramos viéndolo por capas. La parte de ayer que vimos fue la capa de encima, los métodos que uno utiliza, las funciones que sirven para operar sobre las hileras. Y hoy vamos a ver esos métodos que utilizamos ayer, cómo es que están construidos. Entonces, listo. Vamos a ver que hay dos representaciones básicas en las que se puede ver una hilera. Está la representación como vector y la representación en lista ligada. Bueno, mirando en Java, ayer me di cuenta de que efectivamente Java utiliza la clase string manejada como vectores, como el vectorcito normal primitivo en el que uno le tiene que dar el tamaño el tamaño del vector desde el principio. Y pues luego modificar el tamaño de los vectores es un enredo, porque uno tiene que hacer la copia y pasar cada elemento. Pero bueno, en el librito se toma como esta convención de decir que desde el principio hay 256 espacios en la hilera. Y miren este símbolo de acá tan chévere. ¿Alguno de ustedes sabe qué significa? Espacio, pues como el enter para Sí, el siguiente renglón. sí, sí, eso es un enter. En el librito nos dicen que están marcadas así las hileras en el vector. Resulta que el enter, ay, me fui. Resulta que el enter, si no recuerdo mal, está construido por dos símbolos, que es el salto de línea y el retorno de carro, si no mal recuerdo. Es decir, te hacen bajar y luego devolverte hasta el inicio de la línea. Pero entonces, bueno, chévere que sepan bien por qué ese es el símbolo separador aquí, como que nos dice el final de la hilera. Y miren que el resto de espacios ahí estarían quedando vacíos. Del 12 al 56 no tenemos nada. Eso estaría guardando null en cada uno de sus espacios. Y pues sabemos que null es simplemente es memoria que estamos desperdiciando. En teoría, a pesar de que pues, 256 espacios de memoria pueden sonar como muy poquito, para el tamaño de las memorias ahora es bastante ineficiente. Y bueno, entonces no sé si el lenguaje por dentro hace un control mejor sobre esto, sobre este manejo de la memoria, pero nosotros para los algoritmos que vamos a hacer, digamos que podemos adoptar esta misma suposición de acá. Y por otro lado, esto chocaría un poco con la suposición que hace el profesor cuando hace el algoritmo de la frecuencia de las palabras, que lo vimos ayer. Él desde el principio creaba un vector de frecuencia con 1000 posiciones, si no recuerdo mal. Pues es imposible que en un texto de 256 caracteres vayas a sacar 1000 palabras. Ni aunque cada posición fuera una palabra, pues no habría sido imposible. Pero bueno, no importa. Recuerden que esto es lógica, simplemente nos importa es que ustedes entiendan cómo funciona esto. El resto de detallitos ya muchos quedan al criterio de cada uno. Y la otra forma es como listas ligadas, que en esta sí no hay ningún tipo de restricción respecto al espacio en la memoria. Es mucho más simple. Usted no tiene que definirle el tamaño desde el principio, sino a medida que lo va construyendo. Y bueno, ustedes saben que hay una gran diferencia entre cómo se manejan los vectores y entre cómo se manejan las listas. La ventaja de los vectores es que usted puede acceder aquí con un índice, con un apuntador, y usted dice la posición en la que tiene que hacer algo. En las listas, pues esto no es posible, a menos que usted se invente un método que diga, no sé, como índice o, o carácter en índice, y usted le manda lo mismo, usted le manda un índice y que eso le retorne el nodo que le corresponde. Pero es que esto es mucho más fácil que esto otro. Para usted hacer esto acá tendría que empezar a recorrer nodo por nodo y hasta que llegue. Y decir, no, es que tengo que saltar dos veces, entonces, una, dos. Entonces, esos como son como los pros y contras de cada una de las representaciones. Aquí usted puede acceder inmediatamente a cualquier parte del vector, pero tiene que poner cuidado con la memoria.
hasta aquí no le importa pues la memoria prácticamente, pero tienen que poner más cuidado al momento de recorrer, se hace un poquito más largo. Listo, entonces vamos a ver cómo serían los métodos el método de insertar. Recuerden que el método de insertar lo vimos ayer y lo que hacía era coger y a partir de la posición que señalamos aquí, agrega, uy, lo hice mal, no importa, agrega esta cadena. Bueno, vamos a hacer, no, sí está bien, está bien. A partir de este índice tenemos que agregar esta cadena. Entonces, básicamente, si tenemos la hilera normal, no piensen en vectores ni nada, lo que vamos a hacer es que, bueno, esta es la posición 1, 2, 3, entonces aquí lo que haya de la 3 para la derecha lo voy a correr y en la mitad voy a poner esto. Entonces, quedaría pasillo. Entonces, esto era lo del principio, esto es de la posición 3 para arriba y en la mitad queda lo que yo agregué nuevo. En un vector, ¿cómo sería? Pues tendríamos que llegar primero a esta posición, ¿cierto? Que es la que nos mandaron. Y de ahí en adelante, todo lo que haya, correrlo hacia la derecha, la cantidad de veces que necesitemos para que esto quepa. Pues, como esto mide 3 caracteres, tenemos que correrlo 1, 2, 3 veces hacia la derecha. Entonces aquí quedaría L, quedaría O, aquí P y A no se mueven, y en la mitad ponemos lo que mandaron. Es muy sencillo, ¿no? Entonces uno sabe que puede mover estos caracteres aquí, 3 espacios hacia la derecha, porque es la medida de esto. Y una vez ya tiene el espacio, agrega lo que faltaba ahí. En la lista viene siendo prácticamente lo mismo. Simplemente tendríamos que buscar este índice. Para buscarlo tendríamos que decir, bueno, este es el 1, este es el 2, este es el 3, listo, llegué al 3. Este es el anterior del 3. Entonces, ¿qué hago? A continuación de este, voy ingresando uno a uno los caracteres que necesito acá. Entonces, inicialmente esto está aquí, y necesitaría empezar a agregar a continuación de este, que sería Y, los elementos de esta cadena que estoy mandando. Entonces, digamos, empezamos con la S. Entonces yo digo, bueno, entonces insertar a continuación de la Y, este nuevo que tengo aquí, que digamos que se llama S. Entonces, listo. Entraría ahí la letra y se habría corrido la L a esta posición y la O se habría corrido para esta posición. Y sigo haciendo lo mismo y me quedaría más o menos así. Estos dos de acá ni siquiera existen, nunca fue necesario crearlos y ya hice el método de insertar en ambas representaciones. Esto es simplemente la lógica. El algoritmo ya va a variar para cada uno, según cómo se manejan los vectores a las listas. Pero se entiende cuál sería la diferencia para este tipo de método, para insertar. ¿O sigue siendo muy enredado? Ahí se entiende. Ahí se entendió bien, ¿cierto? Ok. Entonces, listo. Recordemos que para los vectores primero tenemos que mover todos los elementos de aquí de la derecha. Movemos estos que quedaron aquí a la derecha para que hagan el espacio y luego metemos los que faltaban. Y aquí simplemente podemos ir insertando cada una de estas pedacitos. Bueno, esta es una cosa muy importante, muchachos. A ver, yo cómo les explico esto. Yo vi por ahí en alguna de las soluciones de los parciales que alguien hizo lo siguiente. Lo siguiente. Le decían como que utilizara el método inserta, o bueno, que lo usara en listas, y lo que hacía era como esto. Esto estaba en un nodo, esto estaba en otro nodo, y digamos aquí están los otros dos. Y él lo que hizo fue meter aquí en un nodo entero lo que faltaba. Y pues no, muchachos, esto así no se puede. Porque vendrías teniendo como una combinación de las dos formas. Tienes por aquí lista, pero aquí dentro de un nodo de la lista tienes una cadena normal, como si fuera un vector.
Entonces estás como rompiendo el propósito. Si luego a vos te dicen que retornes el cuarto elemento, tendrías que decir, bueno, 1, 2, y en 3 tendrías que meterte a comparar por acá. O si lo haces solamente para listas, te estaría retornando este como si fuera el cuarto elemento, cuando en realidad tendría que ser solo está ahí que está aquí adentro. Entonces, hay que meter uno por uno, insertar uno por uno cada símbolo y no toda la hilera que estamos intentando insertar ahí. Un punto a tener en cuenta porque si no esto se complica mucho más. Es posible hacerlo así, es posible hacer que funcione bien, pero es mucho más enredado que meter un carácter por carácter. Ok, vamos a pasar que aquí ya hay demasiadas rayas. Lo mismo para el método subhilera. Recuerden que el método subhilera lo que hace es que a partir de la posición i nos va a sacar 5 caracteres en una copia. Este no modifica el original como en el que vimos anteriormente, sino que deja una copia. Por eso le pongo en una variable distinta y le pongo asignación. Entonces, listo. A partir de la posición 4, entonces, desde aquí, vamos a sacar 5 caracteres. Entonces, hasta acá. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué tendríamos que hacer si fueran vectores? Simplemente llegar a la posición del índice y hacer un ciclo que se repita 5 veces y vaya aumentando y no lo copie en un vector nuevo. ¿De qué tamaño? De este tamaño. Aquí yo lo creé más grande, pues, pero porque lo copié. Pero listo, entonces él empieza a pasarlas sin ningún problema y le asigna el tamaño. Recuerden que esto de acá, la parte de aquí a la derecha no es que no exista, sino que esto está vacío. En teoría aquí está el símbolo de barra n y bla, bla, bla hasta el final. ¿Sería fácil hacer esta partecita? No. Llegar con el índice hasta aquí de una puede decir y es igual a 4 porque este parámetro te lo mandaron. Y hacer un ciclo que se repita 5 veces para pasar cada uno de estos al otro vector. Con listas vendría siendo un poquito más complejo, pero no la gran cosa. Tendrías que empezar a recorrer y decir, bueno, 1, 2, 3, 4. Entonces arranco con este. Aquí quedó mi P, que es la que usualmente utilizamos para recorrer vectores. Aquí quedó la P y yo puedo coger una copia de la P que sea Y. ¿Y Y qué va a hacer? Va a volver a andar 1, 2, 3, 4, 5 veces, incluyendo esta. 1, 2, 3, 4, 5 caracteres y los va a ir insertando acá. Entonces lo mismo, para cada uno de los que encontremos acá, los vamos a ir insertando en una nueva. También se entiende fácil, ¿no? Es como la diferencia entre trabajarlo entre vectores y entre listas, o nos enredamos en algún punto. Entonces voy a suponer que se entiende. Si de pronto en algún lugar no es claro, me avisan. Y me repites eso, por favor. ¿Qué partecita? O sea, ¿cuál la P que hace? La P es, o sea, la P va recorriendo, ¿cierto? Sí, la P, Compramos acuérdense que la primera posición. nosotros usualmente decimos que P es igual al primero, ¿no? Al primer nodo. Entonces, listo. La P vendría apuntando acá. Y si le decimos que tiene que arrancar en el índice 4, nosotros decimos, bueno, este es el 1, entonces la P tiene que avanzar otras 3 veces para llegar al índice 4. Y luego, en teoría, tendríamos que ir avanzando otra vez 5 caracteres y con cada uno que pasemos agregarle una nueva. Entonces, listo. Estoy en el primero, cojo su dato y lo inserto en una lista nueva. Luego avanzo y lo mismo para el segundo, tercero, cuarto y quinto. Pero en las listas se va utilizando el método insertar. Esa sería como la diferencia, ¿no? Aquí podemos llegar de una al índice que nos dicen. Y de una podemos incluso saber cuál sería el final. Y más 5. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Llegaría hasta aquí, pues el límite. Pero aquí nos toca hacerlo nodo por nodo. Desventaja de esto, que esto aquí sigue
Bueno, aquí estaría barra n y sigue hasta el 200, hasta el 256, que tampoco tiene nada. Lo mismo por acá, aunque es una cadena de solo 5 caracteres. Esto está vacío, 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 y así hasta el 256 también, que fue la convención que nosotros escogimos para esto. En cambio aquí no, aquí la memoria está libre, pero recorrerlo es un poquito más enredado. Sin embargo, una vez uno desarrolla los algoritmos, es solamente invocarlos, y el recorrido y el resto de cosas se hacen solos. Ese es el chiste. ¿Mejor ahí o no? Sí, sí. Ok, entonces, este fue el ejercicio que a mí me salió. Y según he visto, la mayoría tienen esta misma cosa de acá, si no es que todos, porque creo que no vi un ejercicio que tuviera un algoritmo diferente a esto, en los que le dicen a usted que construya un algoritmo para la función tal. Los que tienen esta estructura de elaborar un algoritmo para la función tal, creo que en todos vi que dicen para la función replace. Listo. Y lo otro cosa importante es que me dicen, bueno, con listas simplemente ligadas circulares con nodo cabeza. Es como el chiste que me pusieron a mí, elaborar todo método que invoque naturalmente. ¿Y yo qué fue lo que hice? Nada, la misma estructura del método replace a partir de la posición y tomando j caracteres y cambiándolos por esto. Bueno, para los que de pronto no estuvieron ayer, el método replace tiene los 3 parámetros. Y, j y x. Y es el punto inicial. Entonces, si tenemos, no sé, por ejemplo, cualquier hilera, y a la i le ponemos un valor de 3, entonces él se pararía aquí. Aquí quedaría la i. Si a j le decimos 2, él me dice, bueno, incluyendo a la i, coja 2 caracteres. Entonces, estos dos son los que se van a reemplazar. Y x puede ser cualquier hilera. Puede ser una hilera vacía, puede ser una hilera sola, o pueden ser muchas cosas. Entonces, yo puedo decir que se cambie por Haru. Claro que ahí la O queda también en el final, no importa. Entonces, pam, esto de acá se borra y en su lugar pongo lo que me llega nuevo. Y luego esta no se borraba, pues vuelve a quedar ahí. Eso es lo que hace el método de reemplazar. Quita lo que yo le diga de acá a partir de la posición tal, cuántos caracteres, y me deja ahí la nueva hilera que yo le mandé. Entonces, listo. Tiene la misma estructura, las mismas entradas, y yo lo que estoy haciendo es en n guardar la longitud de la hilera original, es decir, la que invocó este método, porque esa no está pasando como parámetro. Como parámetro pasa la x, que es la nueva que tengo que insertar. Entonces, utilizando el this, sería en un lenguaje como Java, en Python se utiliza self, y listo. Longitud es un método que ya existe, que también varía si es en vector o en lista ligada. En vector, según la representación que nos da el profesor, sería el vector en la posición 0, ¿cierto? En listas, pues me imagino que hay que hacer también un algoritmo para recorrerlo o colocarle un parámetro de longitud que se vaya modificando cada que uno hace una inserción. Sería como la otra forma de hacerlo. Listo. Esta partecita de acá es simplemente validación de esos parámetros. Recuerden que i es el parámetro a partir del cual comenzamos, tiene que ser sí o sí mayor o igual a 1 y también sí o sí tiene que ser menor que ¿qué? Tiene que ser menor o igual a n, a la longitud, porque si no es que se sale de la hilera, no puede caber ahí. Entonces, esta primera partecita controla los parámetros para la i. Y esta segunda para la j, tampoco puede ser menor o igual a 1, no puede ser un 0 caracteres y no puede superar esta barrera que sería pues como que a partir de ahí no se vaya a salir de la n. Listo. Estas dos comprobaciones están tal cual iguales en varios de los algoritmos que hay en el libro. Entonces, de ahí se las pueden robar. Esta parte de acá, digamos, tiene su lógica, pero al principio es enredada. Y listo.
Ahora sí viene el proceso. ¿Qué hago para reemplazar? Listo. Primero que nada, tengo que llegar al nodo I, a este punto de acá. Entonces, listo. Estoy en la P. Esta partita de acá es como llegar a la posición I. Entonces, listo. En la P guardo el primero. Entonces, estoy parado en el primer carácter de la lista. Supongamos que esta es nuestra hilera. Me paro ahí en el primero. Y luego, en el Y saco el anterior. Al principio estaría apuntando a null, pero luego se va a ir persiguiendo a la P. Y un ciclo for para que se repita y veces. Y avanza y avanza y avanza. Ahora, aquí hay una cosa importante. Recuerden que esto tiene un nodo cabeza. Es decir, esta lista, su primer nodo está vacío. Y este es uno de los casos en que es útil tener un nodo cabeza. Como, bueno, para yo avanzar y veces, arranco en el vacío y listo, avanzo una y estoy seguro de que estoy en el primero. Avanzo dos y estoy seguro de que voy en el segundo, como para tener ese control más sencillito de los índices es eficiente. Entonces, bueno, avanzo y veces, Y se va detrás de la P, entonces el anterior lo alcanza y luego la P se le vuela. Y listo, llegué a la posición I. Luego otra vez tengo que ir recorriendo hasta la J y haciendo aquí el proceso. Entonces, de quitarlos. Aquí lo único que voy a ir haciendo, si este fuera el I y J fuera 2, yo tendría que borrar estos dos. Entonces J lo que va a ir haciendo es desconectar. Ah, bueno, esto es una K. Sí, pero hasta la J. Él lo que va a ir haciendo es desconectar P de Y. Entonces P está parado siempre a la derecha de Y, ¿cierto? Que Y es el anterior. Entonces lo que hace es desconectar este y entonces el que estaba aquí se devuelve y queda en esa posición. Entonces todos los voy a ir desconectando de este mismo de acá. Por eso no tengo que volver a avanzar con la Y. Aquí yo siempre avanzaba con la Y, pero aquí no tengo que volver a hacerlo. La única que avanza es la P. Entonces, listo, desconecto y a la P la vuelvo a asignar al que estaba a la derecha. Entonces ahí, en esta partecita lo que hice fue desconectar J caracteres. Listo. En esta variable me estoy guardando la longitud de la hilera nueva que me traen de acá. Y en una Q estoy guardando el primer elemento, pero recuerden que ese primero es una cabeza. Por eso es que tengo que ponerle la liga. Entonces, esto se me está poniendo lento, así que voy a intentar borrar. Y en un segundo yo intento cerrar ventanitas. Sí. Cuadro un poquito la velocidad de esto. Listo, entonces, volviendo. Esto es comprobación de los parámetros. Ok, entonces, bueno, pasando a esa parte, aquí lo que hacemos es llegar a la posición I. Aquí lo que hacemos es eliminar J caracteres. Listo. Aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Saco la longitud en M y en Q me paro. En el primer nodo, no, sino en su liga, que sería justo lo que hay después del nodo cabeza. Recuerden que ese primero está vacío, entonces me tengo que parar del primero, lo que sigue, su liga, que ahí sí sería el primer carácter de esa lista, de esa hilera. Entonces, listo, la Q ya está parada en ese primer carácter. ¿Y qué voy a hacer? Listo. M, que es la cantidad de caracteres nuevos, otro ciclo que va a recorrer toda esa hilera nueva, lo que va a hacer es guardar un nuevo nodo con el dato que haya en la Q. Lo conectamos a partir de la Y, que si recuerdan se había quedado siempre antes de la P. Y Q se va avanzando con su liga. Entonces, simplemente lo que hace la Q es recorrer la hilera nueva y cada carácter que va encontrando lo va conectando aquí de la Y.
Si ustedes se fijan, hay un problema con este algoritmo, a pesar de que es un poquito difícil de encontrar, y es que la Y yo nunca la estoy actualizando. Entonces, pensando en cómo funciona esto, si yo meto siempre los nodos nuevos a continuación de la Y, la palabra nueva se estaría escribiendo al revés. Si, por ejemplo, mi hilera de la palabra nueva fuera, no sé, palo, yo lo que estaría es añadiendo la P como primero, pero si luego añado la A a continuación de la Y, se añadiría acá. Luego si añado la L a continuación de la Y, se añadiría acá. Se estaría escribiendo al revés. Entonces, aquí me faltaría poner también Y es igual a Q, antes de que avance. Entonces no en esa partecita, sino que va aquí, antecitos. Y es igual a Q. Y listo, eso solucionaría el problema. Pero miren que son el tipo de errores que uno se da cuenta ya cuando está probando. Y la lógica del algoritmo viene siendo la misma. Entonces, bueno, esta partecita es conectar cada uno de los caracteres de X, que era la nueva que llegó arriba. Este fue el ejercicio que me salió a mí en mi parcial hace su tiempo. Y de esta forma me lo calificaron bien, a pesar pues de ese errorcito que hay allá abajo, que yo me doy cuenta de que mis parciales tienen errores por allá tiempo después. Sin embargo, te repito, yo siempre me preocupo por explicar bien la lógica que apliqué. ¿Se entiende lo que yo hice ahí o hay alguna duda o alguna sugerencia? Pero dígame algo. Es que ya uno con él no sabe. ¿Cómo? Es que ya uno con Roberto no sabe. Esa es la vuelta, ¿no? Que uno... Pues vea que la otra vez con el algoritmo que usted nos dio, pues tómelo y Bueno, ahora sí. Siguiendo con las colas, muchachos. Son una estructura de tipo FIFO. First Input, First Output. ¿Qué significa? Que el primero que llega es el primero que sale. La primera entrada es la primera salida. Entonces, ustedes van al odontólogo o a su ortodoncia, lo que sea, y a ustedes llegan y los hacen sentar en filita. Entonces, primero llegué yo, porque yo soy muy puntual. Luego llegó Santiago, luego llegó Valentina, luego llegó Saray, y se van sentando todos en filita. Entonces aparece aquí el doctor y me dice que a mí que pase y me atiende, entonces yo ya me elimino, porque yo fui el primero que llegué, claro, yo tengo que pasar primero porque madrugué más. A mí me atienden y yo me voy y luego hacen pasar a Santiago. Y lo mismo, entonces él ya no está en la cola, porque él fue el segundo que más madrugó, luego sigue Valentina, luego sigue Saray y lo mismo. Digamos que antes de que entrara Saray apareció Carlos, luego pasó Saray, luego apareció Samuel, Jaime, y así. Entonces, el primero que entra es el primero que sale, tan. Llega el otro, se llenó pues nos quedamos sin espacio aquí al final. Cuando se van, listo, se acabó. Esa es la forma de operar la pila. Cuando ustedes vayan a empezar a ver colas, se van a dar cuenta de que es todo lo contrario. Que si llego yo, luego llega Santiago, luego llega Valentina, el doctor llega y dice, pase el siguiente, Valentina se mete porque ella creía que era más importante, y luego Santiago porque dijo, ah, no, yo también, y de último yo que fui el primero que llegué. Entonces, lo mismo pero al revés. En colas mantienen ese ordencito de una fila. Sí, una cola en el supermercado, en cualquier parte. Entonces, tiene estas 5 operaciones básicas. Es vacía, simplemente si usted tiene las sillitas y no tiene nada. Esto es muy fácil de ver. O si de pronto entró Daniel y no llegó nadie y volvió a salir Daniel. Ahí está vacía. O luego entró Santiago, luego entró Valentina, salió Santiago y salió Valentina también antes de que apareciera otra persona. Es llena, simplemente se cumple cuando entro yo y entra más gente y entra más gente
y se nos acaban las sillas, pero no se ha ido nadie. Eso es que es llena, porque ya no tenemos más sillas para sentar gente y no tenemos, y pues ya, todas están llenas. Encolar es cuando llega una persona. Yo estoy haciendo fila y una gente está haciendo fila y todavía quedan sillas. Si aparece una persona, se pone al final de la cola, en el último lugar. Y eso es encolar. Desencolar es todo lo contrario. Cogen al primero que llegó o al primero en el orden de llegada y se va. Si aquí me vuelven a decir desencolar, el segundo que había llegado. Y siguiente, lo único que hace es llegar, se acerca a una enfermera y me dice, ¿usted cómo se llama? Daniel. Entonces no me hace pasar todavía el consultorio, sino que solamente sabe quién soy, pero todavía no me ha desencolado. Entonces siguiente nos dice quién es el próximo en la cola. Entonces listo. Es llena. El método para saber si una hilera es llena tiene su complicación. Ya les muestro por qué. Lo más fácil para saber si una hilera está llena, diciendo pues que aquí está la puertica del consultorio. Esta sería la posición 1, 2, 3, 4, 5. Lo más básico que podríamos decir es que, bueno, si aquí hay alguien, si esto es diferente de null, es porque ya llegó gente aquí, 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 ¿cierto? Si esta silla está llena es porque el resto de acá deberían estar llenas. Entonces, listo. Si en la última posición hay gente es porque eso está lleno. Pero eso no va a ser siempre real, porque llegué yo y llegó más gente, pero yo me fui y él también se fue. Entonces, yo aquí puedo seguir preguntando aquí lo mismo. Es que esta está llena, significa que ya tuvo que haber llegado gente a estas primeras de acá. Pero aquí en realidad no hay nadie porque yo ya me fui y él también ya se fue. Ahí la hilera, ve la cola, ahí la cola no es llena. Entonces hay que poner una nueva condición. Ya no vamos a comparar solo con el último, sino también con el primero. Entonces, voy a borrar todo esto. Para manejar los dos índices es muy fácil. Primero, manejamos primero y último como atributos de la pila. Y ellos siempre van a ir apuntando al primero y al último. Así de fácil. Entonces, digamos que llegué yo y listo, yo soy el primero y el último al mismo tiempo. Soy el que sigue, pero también soy el último que falta. Pero entonces, si llega Santiago, él llega y también se sienta, él se actualiza con el último. Dice, no, yo ya no, usted ya no es el último, sino que es Santiago. Y llega más gente. Entonces se vuelve a actualizar y llega más gente, se vuelve a actualizar, pero yo sigo siendo el primero. Ahora, una vez que yo me voy, una vez que utilizo desencolar, Santiago pasa a ser el primero. Y así se van yendo. Entonces, volviendo al inicio, si estamos aquí sentaditos, todos, para saber si está llena, no nos basta solo con saber que el último esté lleno, que haya una persona, sino que necesitamos saber que también en el primero haya alguien sentado. Entonces ahí viene la condición que nos ponen en el librito. Bueno, sí, básicamente sería decir que el primero está lleno y el último también está lleno. Y para que sea vacía, todo lo contrario, para el método de es vacía, tendríamos que decir, bueno, yo desencolo, entonces el primero se convierte en este, yo desencolo, el primero se convierte en este, yo desencolo, el primero se convierte en este, yo desencolo, el primero se convierte en este, y yo desencolo, y ellos son iguales en ese último punto. Cuando primero y último se vuelven el mismo es porque ya quite todos. Ahora viene la gran duda
que yo tengo, y es que según lo que veo acá, el primero no apunta directamente al elemento, sino a la posición antes de él. Es como lo que estoy viendo. Yo había escuchado en clase de que apuntaba primero una posición detrás para facilitar un poco lo de verificar cuando está vacía la cola, porque se Claro, puede eso dar es la justo lo que situación estoy viendo. en la que Eso es queda justo una lo que sola estoy viendo persona. acá. Sí, porque sería la forma de verificarlo. Es decir, nosotros estamos diciendo que es vacía cuando el primero y el último son iguales. Cuando primero y último llegan al mismo punto. Entonces, sí, el primero se va uno detrás del primero. Entonces, primero arranca aquí apuntándole a nadie. ¿Cierto? Si hay una persona. Luego, digamos, si yo me voy, para pasar a la siguiente persona pasa a donde yo estaba sentado. El problema es que en el enunciado nos dicen que primero apunta el lugar donde se encuentra el primer elemento, lo cual pues aquí no está haciendo de la misma forma. Sin embargo, esta condición de que aparezca antes es mejor, porque entonces, listo, este vendría siendo el último, y una vez que él se va, el primero avanza y quedan los dos índices en la misma sillita. Entonces, primero no significa que ahí esté el primer elemento, sino que después de él está el primero. Y es simplemente con esta idea de que se pueda controlar así cuando las dos flechitas lleguen al mismo punto. Listo. Y en caso de que, bueno, esta es otra cosa importante aquí en las hileras normalitas. Y es que si yo voy llegando, si va llegando gente y yo me voy, aquí esta hilera jamás va a volver a estar llena. Porque entonces lo único que puede hacer es entrar otra persona aquí y entrar otra persona aquí. Y pues ya se acabó el espacio, yo no puedo meter más gente acá porque no hay más sillas, pero nunca va a estar llena. A pesar de que hay una silla vacía, esta silla yo debería poder moverla para allá o correr a todos una silla para la izquierda y que quepa una nueva persona. Entonces por eso es que llegan y hacen aparecer las representaciones circulares de las colas. Entonces la representación circular viene teniendo únicamente un control para primero y último. Lo que hacen es como que, bueno, digamos que vamos poniendo gente acá, ya salieron los dos primeros, vamos poniendo gente y listo. Para saber si es llena, tiene que ser que el primero y el último sean el mismo, ¿cierto? Pero tienen que tener otra condición, ¿qué más? Que tengan un elemento ahí, que no sea nulo, me imagino. Es que ellas pueden ser la misma en dos puntos. Pueden ser la misma al iniciar, ¿cierto? Que no hay gente. Y luego el último se va a ir avanzando con el que vaya entrando. O pueden ser la misma una vez que se va toda la gente. Pues vendría siendo el mismo caso en realidad. O, no, ahí sí viene la otra. Cuando digamos yo meto a otra persona, bueno, aquí estaría primero, y último vendría estando acá. Y cuando yo meto a otra persona, otra vez último vuelve a estar apuntando acá. La diferencia de que aquí hay alguien. Esa sería como la diferencia realmente. Si hay alguien es porque está llena. Y si no hay nadie es porque está vacía. Y ahora, como se puede superar el límite, aparecen unas formulitas que nos ayudan a controlar eso otra vez. Entonces, básicamente, para controlar eso se utiliza el módulo. Primero, voy a marcar solo como la P, para no escribir mucho, es primero más 1 en módulo con n, siendo n la longitud de la cola. En este caso, n es igual a 5 porque tenemos 5 sillas. Y el primero va a ser primero más 1 módulo n. Esa sería como la forma de avanzar. Y el último avanza igual, último más 1 en módulo n. Entonces, si yo ingreso a una persona, bueno, aquí primero y último están en 0, me imagino, no hay nadie. Si yo añado una persona, tengo que avanzar con el último. Primero se queda en el 0, pero último avanzaría más 1, módulo n, 1, lo divido con 5 y devuélvame el residuo, el mismo 1. Entonces, último queda acá.
Si yo añado otra persona, se suma con 1, queda 2, módulo 5 sigue dando 1. Si yo estoy en el borde, hay una persona acá, en este caso, último es igual a 5. Y yo para avanzar lo que hago es U es igual a U más 1, módulo N. Entonces, 5 más 1, 6, módulo 5. ¿Qué es eso? 6 dividido 5, está una vez y me sobra 1. Y me entrega esta cosita acá, el residuo. Entonces vuelvo al 1 y me dice que lo tengo que añadir aquí en la posición 1. Entonces es la única gran diferencia que tienen, y ya los algoritmos pues obviamente varían para controlar todo eso. Hay varios métodos, el método de encolar y el de desencolar. Lo único que hacen es avanzar y dependiendo de lo que suceda, hacen un cambio. Por ejemplo, en el de encolar, pues básicamente lo que se hace sin ese control es simplemente añadir el objeto que entra en la posición 1 más 1, en la posición del último más 1, y se actualiza el último. Bueno, actualizar el último y añadir el último elemento ahí. Vamos a hacerlo normal. Para el método de encolar, en una lista normal, simplemente damos un objeto de cualquiera. Normalmente lo único que haríamos sería simplemente último es igual a último más 1 y el vector en la posición de último es D, el elemento que nos acaban de mandar. Eso sería todo. Pero en caso de que sea controlado, tendríamos que hacer el avance primero, es diferente. Último, muy pequeñito. Último es último más 1 en módulo con n. Y luego, en la misma cosa. En la posición de último es la D. A estos algoritmos les falta todavía algo, y es controlar si la cola está llena. Sería como el único caso en el que no se puede añadir en este. En este otro de acá sería imposible, ¿cómo decirlo? Sería simplemente hacerlo cuando el último no supere el límite, porque aquí puede superar el límite, la verificación sería diferente. Aquí puede estar llena, puede no estar llena y no permitirnos añadir más. Esta es la que no es circular. Aquí puede no estar llena y que no podemos añadir más porque no nos podemos devolver otra vez hasta la primera posición. En cambio en este de acá sí. Entonces la verificación de esta vendría siendo simplemente si último es diferente de primero. No. Vamos a hacer todo lo contrario. Si son iguales y yo estoy añadiendo a alguien, cola llena. Cola llena simplemente lo que hace es decirnos como, no, es que la cola está llena. Para desencolar vendría siendo lo mismo. Si son iguales, está vacía. Ustedes lo hacen con listas ligadas, no van a tener ese montón de problemas. Si miramos aquí, es vacía, pues simplemente cuando la lista está vacía, que eso ya es un método que ya tenemos. Es llena, nunca va a existir. A una lista ligada se le puede añadir todos los nodos que se le ocurran, obviamente hasta que se le llene la memoria. Pero pues eso es algo que no entra en nuestro campo en esta materia. Es más, si a usted se le llena la memoria,
su sistema operativo lo que va a hacer es guardar pedacitos de esa memoria en el disco. Y luego cuando la vuelva a necesitar, la recupera la memoria. La memoria la podemos dibujar más. Entonces, ni siquiera aunque se le acabe la memoria, su computador va a sufrir demasiado por eso. Y la otra cosa es que el sistema operativo limita como la cantidad de memoria que le puede ofrecer a un programa. Y si a usted se le llena, él le va a tirar un error, como, no, es que se llenó creo que es la pila de procesos, algo así. Y le para el programa, pero no porque tenga mal la lógica, sino porque está ocupando demasiada memoria, más de la que tiene permitida. Entonces, listo. Encolar sería simplemente insertar a partir del último nodo. Y desencolar, quitar el último nodo, desconectar el último que está a continuación de su anterior. Siguiente sería simplemente recuperar su último nodo. Entonces, miren la cantidad de problemas que se ahorra uno representando como listas ligadas. Hasta ahora no hay problema, ¿cierto? Se entiende todo. A ustedes, cuando empiecen a ver las hileras, les van a empezar a poner un tipo de ejercicios especiales, como el manejo de expresiones. Y ustedes posiblemente vayan a sufrir un poquito con eso, porque entenderlo al principio es muy maluco. Entonces, cuando empiecen a ver este tema, yo les recomiendo mucho hacer muchos ejercicios, practicarlo mucho, mirar los ejemplos que les pone el profesor, los ejemplos que hay en los libros, porque una vez ustedes lo entienden, ustedes se van a dar cuenta de qué herramientas pueden utilizar mejor para hacer esas expresiones, porque es que hay varios, y en realidad 6 tipos de ordenamiento para las expresiones, pero que los más comunes son solo 3. Pero si uno tiene que hacer conversiones entre ellas, van a ser, la permutación de 3 serían 6 algoritmos diferentes para hacer esos intercambios. Habrán casos en los que ustedes deban utilizar pilas o de pronto deban utilizar colas. Entonces, conocer bien estos métodos de acá, los que les sirven a ustedes para utilizar colas, es muy eficiente, es muy útil también en muchos casos. Además, el otro punto que quiero destacar es que las colas son apenas uno del montón de tipos de estructuras que hay, muchachos, para manejo de datos. Entonces, ustedes se van a encontrar un montón cuando ustedes estén explorando ahí, programando en sus lenguajes de programación favoritos. Van a encontrar que entre todo el montón de arreglos, de tipos de arreglos, de tipos de estructuras que pueden utilizar, las colas son apenas uno. Y la característica que tienen es esto. La forma en que se añaden y se eliminan los elementos sigue este patrón. Y yo creo que por hoy deberíamos dejar así, porque ya lo que sigue es, ahora sí, la implementación de esto en vectores y con todo ese montón de marañas que le podemos meter. Ahora, ¿qué les recomendaría yo que hagan de pronto si quieren ir practicando con colas? Repasar un pelito la teoría y entender bien estos métodos. Aplicarlos sobre listas ligadas es súper sencillo. Yo creería que es la mejor opción. Porque no tienen que definir un tamaño inicial, porque no se van a tener que preocupar por la memoria, porque una vez usted programe estos métodos ya no se tiene que volver a preocupar por nada. Y es muy fácil, es muy sencillo realmente. Con 1 o 2 tipos de listas diferentes que hagan, lo pueden acabar. Es más, si ustedes piensan un poquito, si se toman el trabajo de imaginarse la cola, ustedes van a poder pensar en que la lista la pueden hacer al revés. Digamos que ustedes tienen una cola, una nueva cola, y ustedes van a insertar un elemento, insértenlo de primero. Y necesitan otro elemento, insértenlo de segundo. Bueno, no, yo creo que estoy pensando en las pilas. Sí. Así, eso no es de mayor preocupación. Ustedes insertan a continuación del último, que recuerden que el último es un parámetro de esta clase, y eliminan siempre el primero. Entonces, eliminan el nodo primero, desconectan que está a continuación de null, de ninguno, y el algoritmo para desconectar esto ya está hecho. Para los vectores pueden hacer
la representación normalita y la circular, que no tienen mayor problema tampoco, simplemente el control de dos índices. Ahora, el problema va a empezar es cuando empezamos a dividir esos vectores en varias partecitas.